Hoy traemos una revelación que está sacudiendo los cielos de la geopolítica militar. No es un rumor ni una especulación. Es un terremoto silencioso que se siente desde los pasillos de poder de París hasta los cuarteles de Lima. Richard Wolff, el economista y analista conocido por su visión crítica y sin rodeos, rompe el silencio sobre el futuro de los Rafale en el Perú. Una noticia que parecía segura, un contrato que muchos ya daban por cerrado, ahora pende de un hilo, y todo gracias a un pedido masivo de la India que está cambiando las reglas del juego. La esperanza que se desvanece en el aire. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que retroceder unos meses. El Perú, con su fuerza aérea, ha sido una de las instituciones más respetadas del continente. Sin embargo, su flota de combate, aunque capaz, ha envejecido. La modernización de los MiG-29 y el sueño de adquirir cazas de cuarta o quinta generación era más que una simple necesidad militar. Era un símbolo de la ambición de una nación por garantizar su soberanía en el siglo XXI. En medio de este escenario, las conversaciones con Francia para la adquisición de los aviones Rafale eran vistas como la respuesta a un anhelo. Los Rafale, fabricados por Dassault Aviation, son la joya de la corona de la aviación militar europea. Aviones de combate multirol con una capacidad tecnológica que los haría la pieza clave para garantizar la supremacía aérea en la región. El Perú estaba en conversaciones avanzadas, y la esperanza de ver esos poderosos aviones con la insignia de la Fuerza Aérea Peruana crecía día a día. Pero de repente, en un giro tan inesperado como dramático, surge un nuevo protagonista. La India, con un megapedido que ha puesto a tambalear la disponibilidad, los tiempos de entrega y, sobre todo, las prioridades de producción de toda una industria. La ley de la selva geopolítica. Colisión. Richard Wolff advierte que esta jugada no es solo un simple negocio. Para él, es una demostración brutal de cómo funciona el mundo en la nueva era de la geopolítica. Según el economista, los países pequeños o medianos terminan pagando los platos rotos cuando las grandes potencias entran en la puja. La cantidad de unidades que la India ha solicitado es una cifra que marea, un contrato multimillonario que, desde la perspectiva de Dassault, es una prioridad absoluta. En un mercado global donde la demanda de armamento de alta tecnología supera la oferta, un productor siempre favorecerá al cliente más grande y rentable. Si la India asegura cientos de unidades, Francia podría decidir priorizar ese contrato, dejando a naciones como Perú en una interminable lista de espera. Esta situación obligaría a Lima a reconsiderar su estrategia y a mirar hacia otras opciones que podrían no ser su primera elección, como los MiG-29 modernizados, los Su-30 rusos o incluso cazas estadounidenses que se adecúen a sus necesidades. Pero aquí viene lo más explosivo. Wolff insiste en que no se trata solo de tecnología militar, sino de alianzas estratégicas y presiones geopolíticas. Estados Unidos observa de cerca, temiendo que si Perú queda fuera de la órbita occidental en su adquisición militar, pueda girar hacia Rusia o China en busca de alternativas. Las industrias armamentísticas rusas y chinas, que han invertido miles de millones en la modernización de sus propias fuerzas, están listas para ofrecer sus productos, creando una nueva puja por la influencia en América Latina. El dilema de una nación. Bandera de Perú en medio de este torbellino, el pueblo peruano se pregunta: ¿qué pasará con nuestra fuerza aérea? ¿Será capaz el Perú de mantener su capacidad defensiva en un escenario tan incierto, con una región que se rearma a un ritmo acelerado? El sueño de los Rafales se ha convertido en una pesadilla, y la urgencia de modernizar su flota se ha vuelto más crítica que nunca. La situación es un dilema de proporciones históricas. ¿Se convertirá esta situación en una oportunidad para negociar mejores condiciones y un trato más favorable? ¿O en una pesadilla que retrase años el fortalecimiento de su poder aéreo, dejando a la nación en una posición de vulnerabilidad? La respuesta, según Wolff, no está en Lima, sino en un juego mucho más grande que se juega en los pasillos de poder del mundo. Wolff concluye con una advertencia clara. El mundo está entrando en una nueva era de carreras armamentistas, donde los pequeños jugadores ya no deciden, sino que dependen de los intereses de los gigantes. Lo que pase con los Rafale en Perú será una señal de cómo se repartirá el poder en las próximas décadas. Esta no es solo una noticia, es un llamado de atención. Una historia que demuestra que en el ajedrez de la geopolítica, a veces, los peones son los que terminan sacrificándose por la ambición de los reyes. El eco de la declaración de Richard Wolff resonó en los pasillos de poder de Lima, París, Washington y Beijing. La noticia de que la India había puesto a tambalear la posibilidad de que el Perú adquiriera los aviones Rafale no fue solo un titular. Fue el pistoletazo de salida para una carrera diplomática frenética. El Ministerio de Defensa en Lima se convirtió en el epicentro de un torbellino. Se realizaron llamadas de emergencia,
Se convocaron reuniones secretas y se activaron todos los canales diplomáticos para obtener respuestas. Pero la respuesta que obtuvieron fue una verdad brutal. La producción de Rafale estaba saturada, y el contrato de India era, en palabras de un diplomático francés anónimo, una prioridad de Estado. En Washington, la noticia fue analizada con una mezcla de preocupación y oportunidad. Un Perú sin Rafale era un vacío que podía ser llenado por los adversarios. En Moscú y Beijing, los análisis fueron directos y calculados. Era el momento de ofrecer una alternativa. El dilema del general. El general de la Fuerza Aérea del Perú, Javier Torres, se sintió como un ajedrecista que, de repente, veía como su pieza más valiosa era capturada por un oponente que ni siquiera estaba en su tablero. Para él, los Rafale no eran solo máquinas. Eran el futuro de la seguridad aérea del país, la garantía de una supremacía que podría durar décadas. Ahora, la jugada de la India había dejado a su fuerza aérea en una posición de vulnerabilidad. En una reunión a puerta cerrada con el presidente y los ministros de defensa, el general Torres no ocultó su frustración. Hemos invertido tiempo, recursos y nuestra credibilidad en esta negociación, dijo con una voz llena de rabia contenida. Ahora estamos de vuelta al punto de partida. Pero esta vez, las opciones ya no son solo tecnológicas, sino políticas. El mundo no va a esperar a que decidamos. La batalla de ofertas, Rusia, China y el as bajo la manga de Estados Unidos. El dilema pronto se convirtió en una guerra de ofertas. En menos de una semana, las embajadas de Rusia, China y Estados Unidos presentaron sus propuestas, cada una con un precio no solo en dólares, sino en lealtad estratégica. La oferta rusa, Moscú fue la primera en moverse, ofreciendo el Sukhoi Su-35, una aeronave probada en combate, robusta y con un precio competitivo. La propuesta vino acompañada de la promesa de un contrato de mantenimiento a largo plazo y una estrecha cooperación militar. Era la opción segura, pero significaba alejarse de la órbita occidental y asumir el riesgo de sanciones futuras. La oferta china. Beijing presentó su Chengdu J-10C, un caza moderno, a un precio inigualable y con la promesa de una transferencia tecnológica sin precedentes. La oferta venía con una inversión masiva en infraestructura y un acceso preferencial a los mercados chinos. Era la opción del futuro, pero también la más arriesgada en términos de alineación estratégica. El as bajo la manga de Estados Unidos, y luego, llegó la oferta de Washington. En un movimiento inesperado que dejó a todos atónitos, la administración estadounidense ofreció los aviones F-16V Block 70, una de las versiones más modernas y letales del icónico caza. Pero la oferta no era un simple negocio. Era un acuerdo de colaboración militar a largo plazo que incluía entrenamiento, inteligencia compartida y la integración de Perú en una red de defensa regional. El precio de la tecnología era la lealtad. El momento de la verdad. El Perú se encontraba en la encrucijada más grande de su historia militar. Lo que parecía un simple contratiempo con el contrato de los Rafale se había transformado en una decisión que definiría el futuro del país en el tablero global. La elección ya no era entre un avión y otro, sino entre alianzas, entre el pasado y el futuro. El general Torres sabía que cada opción venía con un precio, un riesgo y una promesa. El gobierno peruano se reunió en un debate que duró días. Se analizaron los pros y los contras, las amenazas y las oportunidades. La decisión final, que se tomó en la más estricta confidencialidad, sería el sello de la dirección que el Perú tomaría en los próximos años. La era de ser un jugador pequeño había terminado. La era de tomar decisiones difíciles, de elegir aliados y de forjar su propio destino, acababa de comenzar. El mundo entero observó, porque la decisión del Perú no solo afectaría a su fuerza aérea, sino que enviaría una señal clara a todas las naciones del sur. En el nuevo orden mundial, no hay neutralidad. Hay solo elección. Y esa elección define tu lugar en la historia.